Hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Dándole continuidad a nuestros videos de ciudades de Australia, nos encontramos hoy en Adelaide, una ciudad al sur de Australia, así que vamos a ver hoy cuánto cuesta vivir en Adelaide. Recuerde que si te interesa cuánto cuesta vivir en Sydney, por aquí te voy a dejar un link para que veas el video de cuánto cuesta vivir en la ciudad de Sydney. Así que manos a la obra. Recuerda que esto es Iván Shot Ventures. Adelaide es una ciudad al sur de Australia, es una ciudad, digamos, en crecimiento, así que los costos de vivir acá son un poco menores a las grandes ciudades como Melbourne o Sydney. Y nada, vamos sin más plática, vamos a lo que nos interesa. En Adelaide puedes gastar en alimentación aproximadamente $80. En todo el país, los centros para hacer tu mercado o preparar tu despensa son los mismos de Sydney: Coles, Woolworths o Aldi. Aproximadamente vas a gastar $80. Adelaide tiene un centro de mercado, Central Market, y allí podrás encontrar productos más frescos y algunos productos un poco más económicos, así que creo que con $80 aproximadamente tendrías un buen mercado. Recuerden que los datos que estoy dando son para una persona y semanal. Ese es nuestro dato en cuanto a alimentación. Ahora, en cuanto a vivienda, ¿cuál es el valor de las rentas actuales en Adelaide? Recuerde que hay tres tipos de vivienda en Australia. Vivienda compartida, es donde hay dos o más camas en la misma habitación o compartes baño. Hay lo que es la habitación privada, que es solo para ti con tu baño, y aparta estudio o granny flats, etc. Entonces, habitación compartida en Adelaide, aproximadamente $170 australianos. Habitación privada oscila entre $200 y $250. Eso depende de la cercanía al centro de la ciudad. Así que pues tienes que pensártelo y hacer tu presupuesto en cuanto a la renta. Y los apartaestudios, que son prácticamente mini casas o sí, casas pequeñas donde puedes vivir, dependiendo del suburbio, dependiendo qué tan cerca estás de la ciudad, pueden costar aproximadamente entre $400 y $500 australianos. Así que ahí tienes alimentación, $80 aproximadamente, y renta, $170, $250 o $500 australianos. Depende de tu presupuesto y tus necesidades. En cuanto a transporte, Adelaide es una ciudad muy amigable con respecto a todos los estudiantes que llegan a ella. Puedes encontrar una MetroCard, es una tarjeta en la cual tú recargas y puedes pasear o usar todos los servicios de transporte por $53.50 el mes, lo que quiere decir que vas a ahorrar demasiado en transporte. Si tú no eres estudiante, esa tarjeta te vale $100 aproximadamente el mes, lo cual igual es un ahorro significativo. Ojo, cuando uses la tarjeta de estudiantes, te van a solicitar una credencial o algún documento que te acredite como un estudiante legítimo de la ciudad de Adelaide. En cuanto a entretenimiento, ya depende del estilo de vida de cada persona. Si te gusta el gimnasio, si te gusta salir de fiesta, si te gusta tomar alcohol o visitar diferentes lugares tipo naturales, yo recomiendo o aproximo este ítem con unos $60. Creo que con $60 ocio o entretenimiento está perfecto. Y nuestro último ítem es el internet.
Este es un valor muy general, prácticamente en toda Australia se da lo mismo. Y aparte de que es muy importante para tus trabajos y cómo movilizarte, es súper importante en la ciudad de Adelaide, ya que tiene diferentes lugares que visitar a nivel naturaleza, de camping, ir a hacer el montañismo. Así que un buen internet te es fundamental para desplazarte y no perderte en esta preciosa ciudad. Bueno gente, ya saben, este es el costo de vida de la ciudad de Adelaide, así que nada, si te interesa es venir a visitar, si te interesa es vivir en esta hermosa ciudad, te dejo los costos generales de vivir en esta ciudad. Espero que te sirva y si gustó este video y quieres seguir viendo este tipo de contenido, déjame en comentarios preguntas, ciudades y no olvides suscribirte. Espero que te haya gustado, un abrazo para todos y esto fue Iván Charventos. Hasta la próxima.